Hola muchachos, bienvenidos a su clase número 2 de la asignatura de biología. Espero te encuentres muy bien, bienvenidos a Grupos ETEC. Pues bueno, vamos a continuar con ciertos aspectos de las características de los seres vivos. Que bueno, nos va a empezar a ayudar a definir pues propiamente lo que ya conocemos, pero, o sea, conocemos de vista, pero no conocemos como tal el concepto. Vamos a conocer hoy los reinos y bueno, vamos a ver prácticamente la clasificación de los seres vivos y vamos a identificar elementos básicos de la biología y al final vamos a conocer cómo es que los seres vivos obtienen energía para poder vivir. Bueno, vamos a ver primero lo que son los reinos. Tenemos lo que es el reino Animalia. Bueno, que obviamente yo te lo había mencionado, ¿no? Que existen dos tipos de células antes de empezar a hablar otra vez de los reinos, ¿no? Existen dos tipos de célula, la cual una es animal y otra es vegetal, o la llamada eucariota y procariota. Y dentro de las eucariotas, que son células un poquito más grandes, de hecho son macrocélulas a nivel celular, o sea, son grandes a nivel celular, pero no son grandes al ojo humano porque técnicamente abarca lo que son 100 micras y las procariotas pues 10 micras. Entonces imagínate, si de por sí una micra ya es una cosita de nada, pues ahora imagínate 10 micras, ¿no? Bueno, en las eucariotas los reinos se van a repartir en 4, que de hecho vamos a recordar un poco la clase de la primaria. Nosotros tenemos en cuenta que existen 5 reinos, pero no, en realidad son 6, porque el sexto aún todavía no es oficial, pero existe, que es el reino de las de las arqueas. Pero las arqueas son organismos, o bueno, son microorganismos que son una maravilla, porque gracias a ellas, dependiendo de su metabolismo, puedes obtener tu gas natural y bueno, puedes obtener una fuente de energía natural, sin la necesidad de estar contaminando. Solamente que aquí hay un pequeño detalle: las arqueas solamente viven en temperaturas muy altas, por eso se les considera organismos extremófilos, pero ese es otro reino. Aquí los que nos van a interesar para tanto eucariotas, ahora sí, es Animalia, que es todo es el reino de los animales, prácticamente, por eso se llama Animalia. El reino Fungi, que es donde están todos los honguitos, y no nada más los que son como casita de pitufo, también los que nos comemos, los champiñones de la pizza, en la sopa de hongos, etcétera, etcétera, infinidad de alimentos, y los que son como aplastaditos, ¿no? Como el moho. Una de las características del reino fungi es que entre más tóxico y más peligroso sea el hongo, es más el olor fétido que tiene, ¿no? O si no cuentan con olor, entre más vistoso sea, con esos colores súper extravagantes o esas estructuras tan extravagantes, es más peligroso. Ejemplo, los casitas de pitufo, ese tipo de hongos son extremadamente venenosos, porque hay una diferencia entre ser venenoso y entre ser tóxico. Y no me refiero a una relación, sino que la toxicidad que puede tener alguna reacción química o alguna reacción de irritabilidad en tu cuerpo. Pero entre más así sean esos colores, más vistosos, más extravagantes, pues es más peligroso. De hecho, hay algunos que a lo mejor algunos no son tan venenosos para los seres humanos, aunque casi son muy poquitos que sean muy vistosos y que no sean venenosos. Pero por ejemplo existe uno que tiene como unos hoyos, perdón a los que son sensibles a la tripofobia, pero así tienen los hoyitos y sangran. Bueno, dicen que sangran, pero liberan cierta toxina por medio de esos hoyos y se ve terriblemente asqueroso, porque yo también soy tripofóbica. Y por ejemplo existen los que están como aplastaditos, como el moho. El moho es tóxico, pero no quiere decir que sea precisamente mortal. Pero existen otros. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace como 10 años aproximadamente, en el en el metro de Nueva York, pues es un ambiente muy húmedo, porque al reino fungi le gustaba estar mucho en ambiente húmedo. Encontraron ahí en las paredes del metro de Nueva York
una especie de hongo, pero, o sea, era nueva, porque lo interesante aquí es que parecía un moho, por eso muchos no le habían hecho caso. Entonces cuando, bueno, lo cual es muy muy terrible, porque pues el moho sí es tóxico, ¿no? Sí te puede provocar ciertos problemas, más no la muerte, más, o sea, si no te cuidas, pues sí te mueres, ¿no? Pero no es propiamente mortal. Eh, pero en este caso, en el metro de Nueva York, pues decían, no, pues es el moho y el moho. Entonces cuando hacen las labores ya de limpieza, porque ya se estaba acumulando, según ellos, mucho, cuando lo observan palpitaba, parecía que respiraba. Entonces muchos decían, no, pues empiezan los mitos, ¿no? De los neoyorquinos, no, pues es un ser que vive ahí, casi casi es el ser del el lagarto. Pero fue un hongo o una especie de moho que se adaptó y se desarrolló, y que debido a las condiciones, pues tal vez a lo mejor estaba, no sé, haciendo algún proceso biológico que parecía que respiraba, o igual y sí respiraba, pero así como si fuera un ser humano, se levantaba. Ojalá y puedas encontrar ese video por ahí, porque sí existió, ojalá y lo hayan subido y no lo hayan borrado de la red, pero sí existió ese caso. Bueno, eso es en cuanto al reino fungi, y hay que tener cuidado porque también no me acuerdo en qué parte de México, en qué reserva ecológica, existe un hongo que parece vil tronco, o sea, ya está muy grande, pero te acercas dice, ¿no? A no más de 2 kilómetros y huele horrendo. ¿Por qué? Porque el hongo ya está muy grande y está liberando muchas toxinas, para algunas a veces las liberan para atraer o qué sé yo. Ajá. Entonces dicen que huele horrible. Y las únicas que nos podemos comer pues son, por ejemplo, las trufas o nuestros champiñones, porque esos sí son comestibles. Y de hecho, si te das cuenta, no huelen feo, sí huelen un poquito a humedad, pero no son tóxicos, porque son súper simples. O incluso, no nada más es eso, los reinos fungi también existen por medio de microorganismos. Ahora, si un pie de atleta, por eso huele feo, porque tiene presencia de hongos. O cuando lamentablemente alguna mujer o algún hombre tiene un pequeño contacto por infección en su zona genital, pues también llegan a emitir un cierto olor fétido. Ajá. Esa es la característica del reino fungi. También tenemos a lo que es el protista, ajá, que prácticamente son organismos como algas verdeazules, corales, o sea, bueno, no corales, pero sí son organismos mucho más pequeños, pero no tan pequeños como los protistas. Ajá. Tenemos al reino Plantae, que obviamente es el de las plantas y que incluye aquí, por ejemplo, al nopal, helechos, árboles, todo lo que es hoja verde o lo que contiene clorofila, cloroplastos, pertenece al reino Plantae. Eso solo en cuanto a organismos eucariotos, pero a los procariotos pues ya vamos a encontrar lo que es el reino Monera, que obviamente pues son bacterias y virus ahí. Ajá, de hecho aquí lo podemos observar, tenemos toda una familia de cocos. Ajá. Porque, bueno, esos pertenecen al reino protista. Entonces, así es como vamos a clasificar a los animales en la naturaleza. Y bueno, aparte de clasificarlos por reino, necesitamos la taxonomía. Y la taxonomía es una parte de la biología que nos ayuda a clasificarlos a los seres vivos por medio de otro tipo de orden, por decirlo así, ¿no? Otro tipo de escalones. Y por ejemplo tenemos que los vamos a clasificar por medio de especie, género, familia, orden, clase, ajá, el filum, reino y dominio. Ajá, vamos a empezar, muchas personas empiezan, o muchos biólogos empiezan por medio de la especie y otros empiezan por el dominio y yéndose a la especie, o de la especie al dominio. La manera correcta es del dominio a la especie, porque esto es como un nivel de organización. De hecho, ¿cómo son los niveles de organización? Pues digamos que lo vamos a ver dentro de unas clases, pero un nivel de organización, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Primero es por jerarquía. Entonces es primero papá y mamá, y luego hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, y casi estamos clasificando las responsabilidades hasta al perro y al gato, ¿no? Nuestra última era millennial, casi. Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos observar. Entonces, el dominio, ajá,
El dominio, eso sí, hacen pruebas y hacen ciertas investigaciones para ponérselo. Ajá, el reino, que obviamente pues sí pertenece a la Animalia o al protista, bueno, al fungi. Ajá. El filum, que es como casi la estructura que tienen, la clase, si es un ave, si es un reptil, etcétera, etcétera. Entonces es así como vamos a clasificar a los seres vivos, no nada más por el reino, sino por la taxonomía y con cierto tipo de jerarquía, ¿no? Ahora, los animales los vamos a identificar por medio de vertebrados e invertebrados. Los vertebrados, pues obviamente son los que tienen vértebra, y los invertebrados, pues no tienen. Ajá, y hay vertebrados de sangre fría y de sangre caliente. Sangre fría, pues obviamente los reptiles. Ajá, que aquí algunos reptiles tienen así como que la capacidad como Picoro, ¿no? El de Goku, que se puede regenerar a sí mismo algunas de sus extremidades. Por ejemplo, las lagartijas, y los agarras de la colita, pues por su método de defensa, pues se desprenden de su cola y tú dices, ay, pobrecita, ya está mocha. Pero no, al paso del tiempo se vuelven a regenerar. También de sangre fría tenemos a todos los peces y anfibios, ¿vale? En los de sangre caliente, pues es obviamente todos nosotros, mamíferos principalmente, en eso también entramos nosotros, y pues las aves. De hecho, la característica entre vertebrados o de animales de sangre fría y caliente es que los de sangre fría, por lo general su sangre no es roja. Ajá, no es roja porque no está ese proceso de estarte ahí oxigenando, ¿no? Entonces, y de estar obteniendo energía calorífica. Por eso te dicen, cuando tienes frío y estás en el solecito, por eso viene la frase de, ¿ahora qué haces ahí parado como lagartija en el sol? Porque necesitan ellos calentarse. Y los de sangre caliente no, porque obviamente su sangre es roja y pues pueden almacenar esa energía calorífica. De hecho, pues también la podemos obtener a partir de lo que son azúcares. Ajá, de nuestra principal fuente de energía, que es el carbono. Y los animales invertebrados, pues que son sin patas y con patas. Que por ejemplo sin patas son las esponjas, que aquí detalle, las esponjas no tienen cerebro, por eso Patricio Estrella es tonto. Los corales, que son los celenteros, los gusanos, como por ejemplo las lombrices de tierra y obviamente nuestra tan amada y a la vez odiada solitaria. Los equinodermos, como son las las que no tienen cerebro son las estrellas de mar, y las esponjas pues tampoco, de hecho, también las estrellas de mar, sí es cierto, porque es Bob Esponja, una esponja obviamente, y Patricio Estrella. Bueno, Patricio Estrella, las estrellas de mar no tienen cerebro, y las esponjas creo tampoco, no estoy bien segura, pero creo que tampoco. Ya aclaro ese pequeño detalle, es que me confundí en la serie. Y los erizos de mar, que aguas, porque los erizos de mar son un poquito tóxicos, o incluso hasta los clasifican algunas personas como venenosos. Y los moluscos, obviamente, como los ricos y deliciosos, bueno, las ricas y deliciosas almejas, los pulpos y algunos caracoles. A mí en lo personal no me gustan ni los caracoles ni los pulpos, pero las almejas sí. Aunque hay que tener cuidado porque luego salen con con toda la arena, ¿no? Bueno, pequeño detalle. Y con patas, pues tenemos a lo que son los crustáceos, que son langostas, los percebes, que los percebes son una especie de parásito que albergan, por lo general en las tortugas, y se ven realmente asquerosos. Y los cangrejos, los cangrejos no se ven asquerosos, pero los percebes, también se ve así como tripofobia. Los 100 pies, que son los miriápodos, y los 1000 pies, aguas, porque algunos de estos también son venenosos para ciertas especies. Arácnidos no se diga, yo soy aracnofóbica, lo cual es chistoso porque un escorpión sí lo puedo ver, pero lo que es una araña, corro. Y obviamente los arácnidos, casi el 80% de ellos son venenosos. Algunos son ponzoñosos, pero bueno, hay que tener cuidado con la especie de los arácnidos, que son muy diferentes a los que son insectos. Por ejemplo, las abejas, escarabajos, los chapulines, que son los saltamontes, etcétera. Entonces, esta es la clasificación de los animales. Y bueno, en cuanto a las plantas, las vamos a clasificar
en plantas con flores y semillas y plantas sin flores ni semillas. Ajá. Y bueno, en la primera clasificación tenemos a las gimnospermas, ajá, que son flores sencillas sin fruto, y las angiospermas, que son flores más complejas y con fruto. Aquí, por ejemplo, en la última, pues podemos clasificar a lo que son estos matorrales de fresas, que no recuerdo cómo se llaman, pero sí tienen un nombre específico. Los árboles, por ejemplo, porque pues sí dan frutos, ajá. Y en la primera clasificación, pues tenemos a, por ejemplo, las estas, ay, se me olvidó, es una especie de los claveles, ajá, son sencillos y no tienen como tal fruto, ajá. ¿Cuáles más? Bueno, esas son las principales características o los principales ejemplos. Y plantas sin flores ni semillas los vamos a dividir en los musgos y los helechos. Ajá. Los musgos, ¿cuáles son los musgos? Los que ponemos ahí en el arbolito de Navidad cada diciembre, ajá, donde ponemos a los peregrinos y todos esos. Y realmente no tienen raíces, hojas ni conductos. Mucha gente los confunde con hongos, como una especie de moho. Ajá, a veces sí los clasifican ahí, aunque no son como tal moho, son musgos y hasta ahí. Ajá. Y los helechos que tienen raíces, hojas y conductos, por ejemplo, esta flor de la sensitiva, la que si la tocas mucha gente dice, no, es que es una planta carnívora. No, es una planta que simplemente al contacto le provoca cierta irritabilidad y cierra sus hojas para protegerse, más no es que sea que es carnívora. Ajá. Esas son las clasificaciones tanto de las plantas como de los animales. Y pues obviamente pues, los humanos tontamente nos clasificamos por razas. Ajá, bueno, más no es que tontamente, sino que tontamente dejamos que las razas nos dividan. Pero prácticamente nosotros nos vamos a clasificar en masculinos y femeninos. Ajá. Machos, bueno, no porque no somos animales como tal, somos seres humanos, pero sí sería nuestra clasificación en tal vez hombres y mujeres. O si lo queremos ver ya un poco más frío, podríamos decirlo que estamos clasificados entre la raza aria, la latina, por decirlo así, y la negra, ¿no? La asiática también. Aunque muchas personas nos empiezan a clasificar por medio del genotipo, de nuestro genoma. Pero ese es un poquito más, ya un tema orientado más a genética. Ahorita no me voy a meter mucho en eso. Y bueno, esas serían las clasificaciones de los seres vivos. Obviamente también las bacterias y los virus tienen su propia clasificación, pero esos ya son detalles de otra clase, en otra oportunidad. Bien, dentro de los seres vivos muy independientes, si eres planta, si eres animal, si eres ser humano, nosotros necesitamos cumplir con cierto equilibrio ecológico para poder subsistir, ¿vale? Y de eso, bueno, aparte de estar cuidando nuestros ecosistemas, bueno, tener un nicho ecológico adecuado, una de las características más importantes también es pues seguir lo que es la cadena alimentaria, o alimenticia, donde vamos a tener 4 elementos. O sea, sí, ya sé que a veces tenemos más depredadores y todo eso en cierta cadena, pero los vamos a clasificar en 4 elementos, los cuales son el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y el consumidor terciario. Ejemplo, la planta es un productor porque de él nos servimos de energía. Ajá. El consumidor primario es el que va a obtener la energía o es el primer contacto que se tiene a partir del productor. Ajá, o sea, vamos a ponerlo, la planta tiene polen, florece y tiene polen. Ajá. Y el consumidor primario es el primer contacto que hay a partir de ese polen, porque ese consumidor primario no es que se coma la planta, sino que se come, bueno, transporta, o sí, en algunas veces agarran al polen como fuerte de energía y lo transportan. Ajá, lo transportan, y obviamente
como él ya tuvo energía, pues necesita ser comido porque él es fuente de energía del, eh, del organismo secundario, que en ese caso va a ser un animal carnívoro, por ejemplo, la rana. Y la rana a su vez se vuelve un objeto de energía, una fuente de energía de otro animal carnívoro, que en este caso es nuestro depredador, que es nuestro consumidor terciario, que en este caso la serpiente. Ajá. Nosotros cómo podemos tener nuestra cadena alimenticia. Cuando digamos la res, y pongo mucho de ejemplo la res porque muchos comen carne. Ajá. Ahorita hacemos un ejemplo también si quieren para las personas que son vegetarianas, pero bueno, que prácticamente sería algo así, para un organismo vegetariano. Pero bueno, en cuanto a lo que es un organismo carnívoro, por ejemplo el hombre, el productor, si estamos hablando de una res, ajá, el productor va a ser el pastito que se come, toda esa fibra, ajá. El productor, el consumidor primario, pues pueden, por ejemplo, hacer las mariposas, los saltamontes, un gusanito, ajá. El consumidor secundario, pues obviamente puede ser una rana, los colibríes, ¿qué más? Pajaritos, ajá. Y al final, o la propia res, porque de hecho la res se come al productor, que es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y una vez de que te comes, la res se come al pastito, pues ahí vamos los seres humanos y lo matamos y no lo comemos y nos echamos en unas buenas carnitas. Ajá. O para, por ejemplo, las personas que son vegetarianas, pues igual, ¿no? O sea, su primer productor pues es la planta, y hay veces que si son tan extremos que no, o sea, mucho no, lo respeto, pero hay veces que llegan mucho al extremo que no se comen ni siquiera al animal o al consumidor primario. Ajá. Pasan directamente del productor al depredador, o en ocasiones mucha gente ya los clasifica como productor y animal o consumidor primario. Ajá. Sí es un pequeño problema, porque al final de cuentas sí alteramos un poquito lo que es la estructura de lo que es el equilibrio ecológico. Sin embargo, pues se ha sabido manejar dentro de lo que cabe, porque no hemos tenido como que una consecuencia tan fatal. Hasta ahorita no se ha dado cuenta, pero sí hay que observar muy bien si el ser vegetariano puede afectar o no el desarrollo del planeta en materia de, pues sí, del desarrollo sustentable. Habrá que ver, claro, habrá que ver, no quiero ofender a nadie, pero si nosotros estamos alterando ese equilibrio, pues es obviamente que vamos a alterar el equilibrio de ciertas especies, que conlleva, por ejemplo, a su crecimiento, bueno, desde que nacen, su desarrollo, su crecimiento, su reproducción hasta que mueren. Sí se puede alterar un poquillo por ahí. Y bueno, como estamos hablando de me comes, te como, nos comemos, a esa parte de me como, te comes, digo, te como, nos comemos, lo vamos a llamar metabolismo. Y el metabolismo es un conjunto de reacciones físico-químicas y bioquímicas que ocurren en la materia viva. Ajá. Durante el metabolismo se van a realizar ciertas obtenciones o reacciones de energía, y de hecho el metabolismo lo vamos a clasificar en anabolismo y en catabolismo. En el anabolismo, que va a ser técnicamente la síntesis de materia orgánica más compleja, y son reacciones endodérmicas, ¿no? O endorgónicas, como también aquí lo menciona. Ajá, o sea, que se llevan por dentro. Y el catabolismo son un conjunto de reacciones que degradan una molécula grande a más simples. Prácticamente el anabolismo tenemos moléculas chiquitas y las hacemos grandotas, y en el catabolismo tenemos moléculas grandotas y las hacemos más chiquititas, ¿vale? A lo mejor tú te refieres a esto del catabolismo y el anabolismo como los anabólicos y los catabólicos, y casi ya te estás imaginando aquí a todo un tipo super escultural, o una chica super escultural acá con sus
buenos músculos. Y sí y no, sí tiene que ver y a la vez no, porque lamentablemente, aunque digan que no, sí ya hay una alteración ahí en el metabolismo por medio de los anabólicos. Y bueno, solamente que te dediques mucho, que seas muy fiel a tu pasión de fisicoculturismo, pues sí puedes lograr resultados naturales, aunque eso ya de exagerar, pues lo dudo que sea por medio natural. Pero bueno, aquí podemos entender un poquito más la obtención de energía de las sustancias complejas que hacen al catabolismo, ¿no? Que son reacciones degradativas. Ajá, y el anabolismo son reacciones restitutivas. Ajá, que bueno, van a formar otra vez moléculas, moléculas un poquito más complejas. Y bueno, en la energía que en ambos casos vamos a obtener, si es por medio del anabolismo, vamos a obtener el ADP y el NAD más, el NAD más positivo, como lo llaman algunos, y el de nosotros, que es el catabolismo, vamos a obtener lo que son nuestra principal fuente de energía, el ATP y el NADPH. Haz de cuenta que el ATP es como, espero que hayas visto Goku, es como el ki prácticamente. Ajá. Y esa es nuestra principal fuente de energía o bueno, nuestra molécula donde ya nos referenciamos a la energía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente por medio de la respiración. Vamos a llevar un proceso de glucólisis, posteriormente llevamos esa molécula de glucosa, la partimos en unas más pequeñitas. Ajá, y que una de esas sustancias, que es el piruvato, lo vamos a ocupar en otro ciclo que se llama ciclo de Krebs. Ajá, y obviamente cumplimos el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos carboxílicos. Ajá. Y bueno, una vez obtenido ahí esa molécula, que también obtenemos por ahí un CO2, vamos a llevarnos esas moléculas resultantes a otro proceso, que es el de respiración, por medio de la cadena transportadora de electrones, y ya obtenemos nuestro tan preciado ATP. Sin embargo, para una plantita, pues es obviamente el proceso de fotosíntesis. Y ojo, nosotros, a pesar de que somos pues prácticamente animales, que son los animales y los seres humanos, sí producimos o sí hacemos fotosíntesis, sí obtenemos también energía a partir del sol, solamente que lo hacemos de otra manera en comparación de las plantitas. Y bueno, en la respiración, lo que es la fotosíntesis, vamos a agarrar una molécula de glucosa, que es la que vemos acá arribita. Ajá, vamos a obtener oxígeno molecular. Ajá, y al formarse o al combinarse la glucosa, tanto el oxígeno, formamos agua y formamos dióxido de carbono, o lo que conocemos como CO2. Ajá, ¿de dónde lo vamos a partir? Obviamente de las hojitas de los árboles. Ajá. Y bueno, para que también dentro de este proceso de fotosíntesis pueda haber absorción de agua y de sales minerales por parte de la raíz, y tengamos pues también otros diferentes productos, que de hecho este proceso lo vamos a observar más en lo que es el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Ajá, porque vamos a liberar biomasa a partir de la fotosíntesis. Prácticamente cuando respiran las plantitas o nosotros, es de glucosa más oxígeno para obtener agua y dióxido de carbono, y que obviamente la fotosíntesis es captar la energía del sol. Ajá, y que combinada con el agua y el dióxido de carbono, que de por sí ya salió por medio de la respiración, pues obtenemos la glucosa y el oxígeno. O sea, vuelve a ser un ciclo. Ese es el proceso de fotosíntesis. ¿Quién lo lleva a cabo? Pues las plantitas, por medio de la fijación del CO2 en las plantitas y que liberan oxígeno. Ajá. O también que captan oxígeno y liberan CO2 por medio de la respiración. Ese es un proceso muy diferente, uno es respiración, otro es fotosíntesis, pero que al final de cuentas necesitamos la luz del sol. En cuanto a plantas de sombra, pues obviamente captan energía a partir de la noche, a lo cual se le conoce como el ciclo de Kelvin, pero prácticamente es lo mismo.
¿vale? Es así como nosotros obtenemos energía por medio de la glucólisis y las plantas por medio de la fotosíntesis. Por eso es fotosíntesis, porque vas a agarrar, cuando ustedes escuchen el prefijo foto, es obviamente luz, o una imagen. Pero aquí, por ejemplo, esa luz la va a emitir el sol. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos, bueno, no tanto al sol, porque el sol está muy lejos, pero sí que puedas pues verse, ¿no?, en nuestro planeta. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con la capa de ozono pues ya nos estamos fregando, bueno, que ahorita ya se está regenerando un poquito, pero pues prácticamente era como que una telita que nos protegía directamente a los rayos UV. Entonces también mucho sol hace daño, necesita nada más captar, fíjate que las plantas tienen así como que un mecanismo de que, como casi una celda solar, ¿no? Nada más agarro lo que que necesito y lo demás pues ya pues me va a hacer daño. Entonces también hay que proteger mucho a las plantas. Y por ejemplo en el proceso de respiración, por eso es muy necesario mucho que haya mucho más árboles que en la ciudad, porque prácticamente es lo que nos da ese airecito puro para poder respirar y no tanto, bueno, que no esté tan cargado de trazas de contaminantes, como una de las trazas de contaminantes pues es su primo maligno del dióxido de carbono, que es el monóxido de carbono, que en vez de ser CO2 es CO, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a la respiración. Y bueno, no sé qué más podamos decir. Prácticamente si nosotros no cuidamos bien nuestra alimentación, voy a hablar en cuanto al humano, ¿no? Si nosotros no cuidamos bien nuestra alimentación, es muy probable que tengamos, ¿cómo decirlo?, pues sí, una falla en cuanto a lo que es el equilibrio. Muchas veces siempre nos hace muy fácil decir, ay, oye, pues entonces tomo suplementos, o digamos que tratamos de sustituir ciertos nutrientes y alteremos ese equilibrio. También el proceso de tala, y te lo menciono porque todo tiene que ver con biología. Ahorita me voy a pasar, de hecho, para mencionar ciertos aspectos con las plantas, pero por ejemplo, es a veces tanta nuestra ambición que, o tanto nuestro sentido de yo lo puedo, porque por alguna extraña razón los seres humanos nos hemos encargado de decir, oye, es que por decir, o sea, es que el mundo es mío, eso es a lo que iba, el mundo es mío y los animales y las plantas no importan porque están a mi merced, o sea, yo las voy a manipular. Y empezamos a alterar todo un equilibrio cuando no, o sea, nosotros necesitamos vivir en un ecosistema y como lo dije al inicio de nuestro curso, o sea, son comportamientos también sociales en cuanto, o por ejemplo lo que estudia la etnología, ¿no?, el comportamiento que hay entre ser humano y animales. Y nos olvidamos un poco de eso, ¿no?, de que también el planeta Tierra pues es de las plantitas y de los animalitos. O sea, también es para ellos y nos quedamos así de o sea, somos tan egoístas que no lo vemos. Y dentro de nuestros aspectos sociales, o sea, aparte de reproducirnos, de tener irritabilidad, de tener homeostasis, de tener pues movimiento y todo eso, o sea, siempre nos quedamos con que es mío. ¿Y por qué te lo digo? Porque hemos también alterado a nuestro sistema, nosotros, a nuestro metabolismo. Vuelvo con las personas que son vegetarianas, y no es que tengan algo en contra de ellos, pero sí alteramos, o tal vez no, muchos digan, es que me adapto, ok, es válido, pero a veces ese tipo de detalles nos lleva a no pensar en los demás, por ejemplo, como especie. Y recordemos que nosotros tenemos un ecosistema en el cual tenemos que vivir y relacionarnos. Un ejemplo de ecosistema, pues es, por ejemplo, la selva. Ahí es muy difícil que un ser humano sobreviva. Entonces, ¿por qué no el ser humano
va y hace, por ejemplo, lo mismo que hacen los bosques, ¿no? Porque en ciertas zonas de los bosques pues sí hay civilización. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la selva? Porque también nos hemos adaptado y hemos tenido ese sentido de que si vivo en la selva puedo ya no salgo vivo en una hora. Ajá, por la cantidad de animales y de plantas que hay, ¿no? Entonces la selva sí es tal vez el único espacio que hemos sabido respetar, pero no tanto por respeto, sino por miedo a que algo nos pase. Sí acepto si hay personas que viven por ahí en la selva, pero que ya están acostumbradas. O por ejemplo también, ¿no? Muchas personas no consideran como que el ecosistema urbano. Yo sí lo considero porque al final de cuentas también tienes plantas, tienes obtención de energía, convives. Sin embargo, ahí es como su contrario de la selva, ¿no? Ahí es casi 100% el ser humano el que lo gobierna. Pero vuelvo, el ecosistema urbano es un ecosistema artificial, fue ya prefabricado por el ser humano a sus conveniencias. Y que ahí emitimos ciertas sustancias nocivas, que lamentablemente tienen consecuencias en ciertos ecosistemas, por ejemplo en la selva, en los bosques. Al haber consecuencia, este tipo de procedimientos o de métodos o pues sí, simplemente de rutas de cómo obtener energía, pues se vuelven un poco más eh, caóticos. Ajá, y lejos de ayudarnos, nos perjudicamos. Por ejemplo, en Chernobyl, y eso es un dato muy curioso, porque en Chernobyl hubo este desastre nuclear, ¿no? Como espero que algún día que lo conozcas, al menos que lo hayas escuchado hablar. Ese fenómeno de que hubo un accidente nuclear por descuido del hombre, por ambición del hombre, y estamos condenados nosotros como planeta a vivir con trazas de plutonio. Bueno, cuando estamos más alejados, porque el plutonio es uno de los elementos radiactivos más peligrosos. Su tiempo de vida pues es aproximadamente de 1000 años y llevamos un poco más de, creo que de 30 con este accidente de Chernobyl. Pero bueno, irónicamente, pues cuando hubo ese accidente pues se obliga a la gente a separarse y pasa esto de me voy de mi hábitat, me voy de mi ecosistema, de donde yo estoy bien, y me obligan a adaptarme a otro porque en donde yo estaba pues ya no se puede vivir. Y al no estar el hombre, muchachos, se vuelve una reserva ecológica Chernobyl. Así de plano, el bosque de Chernobyl se vuelve una reserva ecológica y de hecho la más limpia de todo el mundo. Sin embargo, por la radioactividad es casi imposible estar ahí o vivir ahí. Sí existe el mito de los retornados y que y hasta salió una película, ¿no? Que está muy hollywoodense, pero sí existen personas que siguen viviendo ahí, que se les llaman los retornados, porque no pudieron adaptarse a otro modo de vida. Y simplemente porque eran sus costumbres y todo. Entonces, al no haber, es que es a lo que voy, porque dirás, ¿y esta vieja de qué está hablando? O esta maestra, ¿qué pasó, no? Porque también no todo es biología, o sea, el proceso biológico, como ya lo había establecido. También tenemos una parte de cultura que es aquí en Chernobyl, donde no hay seres humanos y el proceso de fotosíntesis y respiración se lleva idealmente. Es una de las reservas ecológicas libres de organismos tóxicos, como lo son, por ejemplo, el monóxido de carbono, pero con el detalle de que está radiactivo. De hecho, es bien chistoso porque cuando recién fue este fenómeno, este accidente, pues el bosque era rojizo. Por lo tanto, no, o sea, alteró genéticamente a las plantas, pero llega un momento que se vuelve verde y ahorita es la reserva más importante. Entonces, cuando nosotros queremos llevar, por ejemplo, un proceso de cadena alimenticia, de obtención de energía por medio de la glucólisis o por medio de la fotosíntesis, también intervienen mucho las culturas de nuestro entorno, de nuestro ecosistema, de nuestra población.
y es para que pues sí nos pongamos a pensar, ¿no? Si queremos darle más, si queremos vivir, le vamos a dar más peso a la cultura o le vamos a dar más peso a lo que es el proceso biológico, ¿vale? Entonces eso es también uno de los aspectos que va a estar estudiando la biología dentro de toda su gama, ¿no? Con sus respectivas pues ramas auxiliares, ¿vale? Y que bueno, al final de toda esta lección, pues que nos deja, ¿no? Que todos como seres vivos dentro de un ecosistema, pues necesitamos de al menos tres acciones súper fundamentales que vamos a cumplir, obviamente dentro de nuestra convivencia, de lo que es nuestro nicho ecológico, dentro de lo que es nuestro ecosistema, que es la nutrición, que es lo que estuvimos viendo, los procesos de fotosíntesis y de glucólisis, que es esta parte de obtener la energía necesaria para vivir, y desarrollarse y crecer, que forma parte esto de la reproducción. Las relaciones que existen entre los seres vivos, para recibir información de su entorno y responder a ella para sobrevivir, incluyendo las relaciones que hay, por ejemplo, entre seres humanos y animales, y la reproducción, lo que es permitir, ¿no?, a los seres vivos multiplicarse en número de individuos de cada especie, por medio del proceso de, obviamente, nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte, y crear nuevas generaciones que a la vez transmiten su información genética. Por eso es lo que yo te decía. Aquí, por ejemplo, vemos a los zorritos y, por ejemplo, los zorritos son especies que cazan, que los cazan, pues, obviamente cazadores, valga la redundancia, y que no nos damos cuenta que a lo mejor ese proceso de caza inmoderada, o incluso en las plantas de tala inmoderada, en los árboles, alteramos ese equilibrio, y ya nuestras normas de convivencia pues ya no existen, porque prácticamente ya nos estamos apoderando, o una especie se empieza a apoderar de un ecosistema y empezamos a perder el equilibrio. Y eso ya no son funciones vitales en los seres vivos. Sí, sí existe el proceso de que tal vez exista más de una especie en un determinado lugar, y si es amenaza para, pues ahora sí, el desarrollo de otra, o el desarrollo del propio ecosistema, pues sí hay que tomar acciones para poderlas, pues llegar a un momento de, pues sí, como de exterminio, para poder llegar a ese equilibrio. Sin embargo, nos hemos encargado a veces los seres humanos de hacer más exterminio de lo que nosotros podemos remediar, ¿va? Entonces se vuelve una casa inmensa, un problema tan grande, que empezamos a alterar todo este equilibrio. Entonces, si nosotros no tenemos esas funciones vitales y presentes, pues el planeta empieza a morir, como es lo que lamentablemente está sucediendo. Empieza a morir y pues ya no, pues ya no va a haber especies ni que cazar, ni siquiera qué comer. Incluso hasta hay muchas teorías en que dicen que el ser humano, si sigue como va y si llega a sobrevivir, pues va a empezar a practicar otra vez el canibalismo, y que incluso al no tener estas convivencias, o empezar a ignorar esas características que tenemos como seres humanos, va a llegar un momento en que si nos quedamos sin especie o sin especies, que las que podemos convivir y obtener nuestra energía, recurriremos al canibalismo, y tendríamos el modo de vida o el estilo de vida que cuando iniciamos a poblar el planeta, con la diferencia de que estarían nuestros días contados. Pero bueno, esa es otra historia que vamos a estar manejando en otro debido momento. Esas teorías conspiranoicas, pues no tanto conspiranoicas, pero sí apocalípticas, casi casi, porque sí, la verdad, muchachos, hemos desgastado tanto a nuestros ecosistemas y a nuestro planeta, que ya ni sabemos si sí estamos haciendo el bien o el mal. Y lamentablemente esas educación de ecología, de desarrollo sustentable, o de lo que propiamente estudia biología, no la conocemos todavía. Es por eso que te invito
aparte de tu curso de aquí, que tú puedas investigar por otro lado. Pero bueno, para poder llevar a cabo ese tan llamado equilibrio, que de hecho lo vimos en la parte de ecología, necesitamos ciertos niveles de organización. Para biología, los niveles de organización, es que ya me iba, pero me acordé que la próxima clase vamos a estar hablando un poquito de biología y de química. Pero bueno, para biología, los niveles de organización pues empiezan desde lo que es la molécula de ATP, por eso era mi énfasis en de dónde obtenemos energía, ajá, que viene obviamente o que está dentro de la mitocondria y que es un organelo, y el conjunto de organelos pues nos hacen una célula, que aquí por ejemplo es una neurona, y que varias neuronas hacen un tejido, ajá, o varias células en este caso, perdón, varias células hacen un tejido, y que varios tejidos pues hacen un órgano, y que un órgano pues hace un individuo, y que un individuo hace a, bueno, una serie de individuos o un conjunto de individuos hacen a una comunidad, una serie de comunidad, una población y así sucesivamente, ¿no? Esos son los llamados niveles de organización para biología. Sin embargo, como la biología se encarga de estudiar todo lo que es vivo o lo relacionado con lo vivo, y lo vivo al final de cuentas sigue siendo materia, ajá, vamos a estar también en nuestra próxima clase lo vamos a relacionar, por eso te digo que va a ser un poquito de química y hasta un tanto podremos decir de física, porque para cada ciencia tiene un punto de partida muy diferente. Uh-huh. Pero la molécula de ATP es primordial, o independientemente si es el inicio de un nivel de organización, tiene que estar presente en biología. Ahora, ¿por qué se los menciono? Porque tú dirás, no, pues es biología, no lleva nada de lógica, no lleva, o sea, solamente es vivir y ya. Déjame decirte que si tienes ese pensamiento estás muy equivocado, porque aparte de sí, tenemos seres vivos y todo, sí tenemos cierto orden y sí debemos de respetar ciertas jerarquías. Por ejemplo, tú no puedes obtener un órgano y después una molécula de ATP. No, eso es biológicamente imposible. Y obviamente al tener estos niveles de organización de la materia o de organización de la vida, llevan ciertos procedimientos y necesitan de ciertos métodos para poder subsistir o para poder llevar a cabo cierta información, bueno, transmitir cierta información o llevar ciertos procesos que nos originan la vida. Por ejemplo, en la mitocondria es muy importante para esta área de biología y genética, porque a partir de ahí obtenemos la información genética, obviamente, de quién es nuestra mamá y quién es nuestro papá. Ajá, esa información, a quién heredamos, o por ejemplo ahí podemos también definir en esta parte de los organelos, perdón, qué tipo de enfermedad podemos desarrollar o a quién nos podemos parecer, o incluso de ahí también podemos, bueno, con avances ya un poquito más especializados y que todavía siguen a prueba, de si vamos a ser niños o niñas, ajá, y que obviamente eso, por ejemplo, si nos definen, ¿no? De que vas a ser una niña, un niño, eso ya va a depender mucho el cómo te van a educar, el cómo te vamos a desarrollar, porque muchas veces hasta desde ahí ya empezamos, ay, es que tiene que ser igual que su papá, o tiene que ser igual que su mamá, o si es niño, todavía tenemos lamentablemente esas ideas, ¿no? De que si es niño necesita jugar fútbol, y si es niña tiene que jugar con muñecas, y por qué no puede ser al revés, ¿no? Entonces también esa parte de cultura interviene desde estos niveles de organización. Ajá, o incluso si estamos ya hablando de tejidos, ¿sabes qué? Tu tejido va a salir mal, o ¿sabes qué? Se quemó, ¿qué vamos a hacer con el tejido? Entonces empezamos a buscar ciertas alternativas que pareciera que no son o no tienen que ver nada con biología, sí, porque estamos hablando de genética, que es rama auxiliar, y que ya podemos solucionar ciertos problemas a partir de donde ubicamos el orden. Entonces, para biología también vamos a llevar un orden, sin embargo, vuelvo, como la materia viva sigue siendo, o sea, todos los organismos vivos siguen siendo materia, nos vamos a regresar de la molécula de ATP un pasito más atrás para poder establecer bien lo que son los niveles de organización. Y bueno, ahora sí, esto es
todo, muchachos, espero te haya gustado la clase y recuerda, para la próxima vamos a ver vamos a ver un poquito de química, vamos a recordar un poquito de química. Y bueno, si es que tú llevaste, sí llevamos a la primaria, lo conocemos como ciencias naturales, pero nada más que engloba biología, física y química, pero ahorita vamos a conocer un poquito de lo que es química en la próxima clase y a lo mejor te la llevas un poquito más relajada, ¿va? Bueno, de mi parte es todo, muchachos, espero te haya gustado la clase y nos vemos en el próximo video. Bye.